Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración, un día más. En esta ocasión ya la escuela número 146, año jubilar de la esperanza, peregrinos de la esperanza, todos estamos en ese camino. El señor Zoispo hoy nos presentará, o mejor dicho, seguirá explicándonos la oración del rey David. Estos puntos resumían el otro día lo esencial de la oración: la adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios, la humildad personal, la gratitud por la promesa divina, el testimonio de fidelidad de Dios y el compromiso con ese pacto. Hoy veremos la oración de David pidiendo a Dios la curación de su hijo enfermo. El rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, como conocemos por el relato bíblico, quien entonces quedó embarazada. Al enterarse del estado de Betsabé, David trató de ocultar su pecado y finalmente dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en la batalla. El profeta Natán le dijo a David que el niño moriría. Cuando el niño enfermó gravemente, David se negó a comer e inmediatamente se puso a orar y a ayunar, esperando así encontrar gracia ante los ojos de Dios. Después de 7 días de orar y ayunar ante Dios, el niño murió. Del ejemplo de David en este capítulo podremos aprender cómo responder si Dios señala áreas de nuestra vida que no le agradan. Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, buscar el perdón de Dios y de cualquier persona a quien hayamos hecho daño y aceptar la voluntad de Dios. David reflexionó y se dio cuenta de lo que había hecho, que le había fallado a Dios. Sintió un gran dolor, pide compasión a Dios y le ruega que intervenga en su vida. Es decir, David reconoció que sus malas acciones afectaban a su relación con los demás y con Dios. Necesitaba el perdón de Dios y lo recibió. Escuchamos ahora a Juan Félix, biblista, que nos dé las líneas de esta oración. En esta nueva edición de la Escuela de Oración ante Jesús sacramentado, continuamos deseando aprender a orar de manos de los grandes orantes de la historia de la salvación. Para ello, volvemos hoy a fijarnos en el rey David. Su personalidad es tan rica que nos ofrece la posibilidad de detenernos en esta ocasión en un aspecto de su vida que no oculta la Sagrada Escritura, su condición de pecador. En los relatos extrabíblicos que conservamos acerca de los grandes personajes del pasado, héroes, reyes, se tiende siempre a idealizar sus figuras, omitiendo cualquier rasgo de su biografía que pudiera ensombrecerlos. En la Sagrada Escritura, en cambio, no es así. Los patriarcas, los jueces, los profetas y también los reyes, incluso el mejor de todos, David, nos son presentados con todo realismo, con sus logros y fracasos, con sus virtudes y sus pecados. Todos conocemos los pecados de David. El pecado de orgullo al ordenar el censo del pueblo y sobre todo el pecado de adulterio con la mujer de Urías y el asesinato indirecto de éste. De su unión pecaminosa con Betsabé nació un niño que enfermó enseguida. El capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos narra cómo David se sumió en oración, suplicando a Dios por la salud de su hijo. A su oración, el rey sumó el ayuno y la penitencia, pasando las noches durmiendo en tierra. En esencia, el pecado de David no fue solamente un pecado material de carne, sino ante todo un pecado de orgullo, de engreimiento. Al igual que cuando más tarde ordene hacer el censo, David
disponiendo de la mujer de otro y ordenando el asesinato de éste, se erige como dueño de todo, como señor de la vida de los demás, como árbitro del bien y del mal, ocupando así el puesto de Dios. Cada pecado es como una nueva edición del primer pecado. Seréis como dioses. Con su oración, con el ayuno y la penitencia, David no solo quiere corregir su orgullo y reparar su pecado, sino también, de alguna manera, busca volver al estado de justicia original. Orando a Dios, David reanuda el diálogo con Él. No escucha ya la voz de su egoísmo, no da espacio ya en su vida al diálogo con sus sombras y con Satanás, sino que vuelve a Dios y levanta a Él su alma. Y así, a raíz de su pecado, David reza y compondrá el Salmo 50, tal vez una de las composiciones más líricas, emotivas y sinceras del Antiguo Testamento. En ella David confiesa su culpa y suplica con verdadero arrepentimiento y humildad a Dios que borre su pecado y que haga en él un corazón nuevo. David, el rey, confiesa que es pecador. De igual manera, hoy, con su oración ante la enfermedad de su hijo, reconoce que él no puede dar la vida ni tampoco la muerte a nadie, que él no es dueño de la vida de los demás. Por eso el rey ora con insistencia, porque ha aprendido que la curación, que la vida, que la muerte no está en sus manos, sino que está en las manos de Dios. Solo Dios es dueño de la vida. Por su parte, con el ayuno, David reconoce igualmente que es hombre. El ayuno ya estaba presente en el paraíso. Dios ordenó a nuestros primeros padres que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ayunar de sus frutos significaba reconocer que el hombre es hombre y que no es árbitro del bien y del mal. De hecho, el ayuno nos enseña a sentirnos y a experimentar que somos necesitados. Nos ayuda a darnos cuenta de que no somos Dios, sino criaturas necesitadas de lo más básico y, por supuesto, necesitados de Dios. El ayuno de David, por tanto, es el reconocimiento de que es hombre, criatura, que debe reconocer, no decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y finalmente, la penitencia de dormir sobre la tierra viene a reforzar la conciencia de lo que es criatura. Es el reconocimiento de su vinculación con la tierra, con el barro. El hombre sin Dios es pobreza absoluta. Así pues, David, que en contextos extrabíblicos, por razón de su cargo, podría haberse comportado de modo absoluto, totalitario, que siente la tentación de ello y que cae puntualmente en ello, con su oración, con su ayuno, con su penitencia, recupera la conciencia de que, aun siendo rey, es, sin embargo, hombre. El pecado llorado le lleva a ser humilde y, a la vez, sintiéndose perdonado por Dios, aprende que el verdadero poder no está en controlar y disponer de las personas a su antojo, sino en la humildad de reconocerse hombre y de abrirse a recibir el perdón y la misericordia de Dios.
Seguimos en este segunda catequesis para aprender a orar orando en esta escuela diocesana de oración con el rey David, pecador y creyente. Quizás un gran pecador que lo refleja en el Salmo 50, que es ese salmo que comienza con la palabra miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, y que la Iglesia pone en las laudes en boca de todos los que rezan la liturgia de las horas. La Iglesia siempre ha rezado como pecadora, siempre ha rezado sintiéndose necesitada de misericordia y de amor. Por eso lo que vivimos en estos momentos es cómo aprender a orar orando, cómo aprender a orar orando. Y lo que estamos es a través de estos grandes personajes de la Biblia, y sin lugar a duda el más citado, de los más queridos, de los que más ha hablado de la oración, de los que más ha vivido en la práctica y la oración, ha sido el rey David. Vamos a hacer, como siempre, como 3 sencillas partes para que nuestra oración personal sea una oración de corazón a corazón, sea una oración de mendigo, sea una oración de humilde, sea una oración del pobre que acude a Dios. Yo en la primera parte hablaría de un David que nos enseña a orar profundamente como pecadores, como pecadores. Esto sería lo primero. Yo oro como pecador. La misma Iglesia dice en la misa al introducirnos en la Eucaristía: para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer humildemente nuestros pecados, ¿no? Y nadie dice que no ha pecado, y nadie se sale en esos momentos de la Iglesia: yo no soy pecadora, yo no soy pecador. Es más, yo celebro 3 misas un domingo y en las 3 tengo que reconocer que soy un pecador. Por lo tanto, la primera oración del rey David es que ora como pecador y creyente, pero un pecador con esperanza, un pecador que no se cierra en sí mismo, un pecador que no se desespera. Si queréis, en algo que comentaba en las catequesis anteriores, citando una frase de Bernanos en el libro Diario de un cura rural, es decir, cuando el sacerdote le detectan un cáncer terminal y él dice: en estos finales momentos de mi vida, después de reconocer los fallos que he tenido, los pecados que ha habido en mi vida, lo más fácil es odiarme. Eso podíamos decir, pero dice él: no, yo tengo que recurrir el mirarme con los ojos de misericordia, de ternura y de esperanza que me mira el Señor. Pero mirad, esto podría perfectamente tenerlo el rey David en su experiencia de oración de pecador. Porque el rey David, en su pecado, él cuenta la Biblia como 2 grandes pecados del rey David. Uno es el famoso pecado de los censos. Quiere hacer un censo porque los censos siempre eran para que el pueblo entrase en la guerra. Era la soberbia siempre de los poderosos, la soberbia de los gobernadores. Y él se atreve a hacer un censo, lo cual reta a Dios, lo cual en cierta manera hace que todo el pueblo vaya a la guerra o quiere ir a la guerra. Y Dios le pone un castigo que él cumple de un modo magnífico, porque él es un hombre pecador, profundamente pecador, pero es humilde y lo reconoce su pecado. Pero el otro gran pecado, que tiene además una perspectiva de lo que es el pecado, que nos puede ayudar mucho en nuestra propia vida de relación con Dios y en nuestra vida espiritual y nuestra vida de seguimiento de Cristo, en principio es el pecado con la mujer de Urías. Primero, aparentemente el primer pecado que comete David, pecado de pereza. Deja que sus soldados vayan a la guerra y él se queda en casa descansando. Él no se esfuerza para nada. Se echa su siesta, dice, se echa su... Es decir, lo primero es el no querer, en cierta manera, trabajar, enfrentarse con los problemas. En cierta manera, es un pecado de no hacer nada. Y deja que vayan los suyos solos a la guerra. Se queda en casa.
Segundo, que tampoco parece que tiene mucha importancia en el pecado, ni en la vida de oración, ni en la relación con Dios. Sube a una azotea y ve una mujer guapísima que se estaba bañando. Tampoco en principio parece que tenga mucha más importancia la curiosidad. Es un pecado de curiosidad. Bueno, tiene su importancia si se sabe romper al momento, que no es fácil, porque esto es como a veces un tobogán, uno se desliza y sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Pero aparentemente tiene una curiosidad. Tercer punto del pecado. Vamos viendo el proceso de un pecado y cómo luego lo vive al final David con misericordia, ¿no? La tercera clave es, bueno, pues la curiosidad pasa a la acción y va con esta mujer. Bueno, aparentemente pues es un pecado de pasión, es un pecado de que su corazón lo poseen tantas cosas como nos ocurre a nosotros. Tiene, por supuesto, su gravedad, es un pecado de adulterio porque ella estaba casada con Urías, era más su compañero, en el sentido de que era un gran hombre que trabajaba con él en el ejército a su servicio. Después de pecar, cuarto momento, viene lo más grave del pecado. No reconoce al principio su pecado, es más, quiere disimular su pecado, simular su pecado. Cuando le indica la mujer que está encinta después, pues él lo que va a procurar por todos los medios es quedar al margen de toda responsabilidad y de todo. Es decir, es lo que nos cuesta enfrentarnos con nuestra realidad de pecadores, ¿no? Lo va a decir luego él en el Salmo 50, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues también está esta realidad y todavía mucho más grave. No solamente disimula, sino que va a hacer todo lo posible para quedar en cierta manera en una nebulosa y entonces no le importa emborrachar al marido de Besabé, no le importa a su esposo, a Urías, no le importa ponerle en todos los peligros. Y al final, fijaros, estamos viendo un proceso del pecado en un corazón que se pervierte porque, aunque es humilde, pero le cuesta reconocer su pecado, como dice preciosamente el texto del Salmo 50, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y le ponen al final, de cierta manera, David es un criminal, porque claro, se puede matar o se puede poner para que se mate a la persona, y en este caso lo pone en peligro y acaba muriendo, Urías, ¿no? Pero ya llega algo que ya es todavía mucho más, podríamos decir, escandaloso en la vida de David, que mete a su mujer en su casa como si no hubiese pasado nada. Fíjate, pero un hombre que sabe la ley de Dios, que es un rey según el corazón de Dios, que es un hombre que reza, como se va a ver, que es una persona que tiene sintonía con el Dios vivo, tan fresco. Tiene que llegar el profeta y solamente va a caer en la cuenta cuando el profeta le cuente una parábola donde está reflejado el corazón de David. Mira, David, te voy a contar una cosa. Había una vez un hombre que tenía miles y miles de ovejitas y el que tenía al lado, tenía solamente una corderita, una oveja, que era su alegría, su gozo, jugaba con ella, incluso se acostaba con ella, porque era como su hija, esa corderita. Y cuando viene un amigo de este que tenía miles y miles de ovejas, mata a la corderita. Se levanta el rey David, porque era un hombre que no solamente quería ser justo, sino también tenía su personalidad, se levanta, muerte a quien haya hecho eso. No merece la vida. ¿Cómo se queda con la corderita cuando tiene miles y miles de corderas y de ovejas? Y dice el profeta, ese eres tú. Mirad, esto es la vida de oración. Cuando una persona reza delante de Dios, acaba descubriendo, ese eres tú. Esa es nuestra vida. Es decir, ha pasado un proceso en el pecado del rey David, un hombre según el corazón de Dios,
pero que nos indica a nosotros dónde podemos caer si realmente no fuese porque nos sostiene la gracia. Y cuando a veces, porque somos soberbios y queremos vivir de espaldas a Dios, el Señor nos puede dejar, como al rey David, caer en lo más bajo, de lo bajo, porque es curiosón, adúltero, hasta criminal. Si se le pone algo en medio, es capaz de matar con tal de quedar. Y luego, tan fresco. ¿Dónde estaba su conciencia? ¿Dónde estaba un hombre según el corazón de Dios? Por tanto, la primera clave de la oración del rey David que hemos visto es una oración que tiene que aprender a orar como pecador. Es que nunca oramos si no partimos de que somos pecadores. Es que nos enseña la Iglesia a orar como pecadores. Es que yo no puedo orar delante de Dios con mis derechos, porque todo es don, todo es la lógica del don. Segundo, cuando David ve que ha nacido ese hijo, el niño, y nace mal, al final va a morir, recurre a una oración del pecador arrepentido, pero sobre todo profundamente con la ternura de un padre. Ora como pecador, pero como pecador que tiene entrañas de misericordia. Por eso es capaz de ayunar, de pedir por su hijo. Tanto que llegan a decir, cuando le veían tan entristecido, llegan a decir todos aquellos, los que estaban en torno al rey, como no se recupere el niño, es capaz de hacer un disparate, de quitarse la vida. Porque es que está que no vive, no come, no duerme, para que el niño... Es decir, es la oración del hombre creyente, profundamente colgado de la misericordia de Dios, que partiendo de su realidad de pecador, sin embargo, ni un momento deja de tener un corazón ilimitadamente bueno de padre. Fijaros que el niño nace, el niño está a punto de morir, de hecho muere, pero él reza, intercede. Incluso es una oración que no solamente recurre a orar, sino a orar con ayunos, a orar de noche y de día, que es tan evangélica esa oración, orar hasta no probar bocado con tal de que el niño pueda salvarse o pueda recuperar la salud, ¿no? Esto es también de una belleza inmensa para nuestra vida, ¿no? La segunda clave es que el pecador ora con corazón de entrañas de misericordia. Por eso el Salmo 50, que yo os aconsejo a todos que lo tengáis como esto de los salmos referenciales de vuestra vida, como el Salmo del Buen Pastor. Todos tenemos que buscar unos cuantos salmos. Yo cuando voy a Tierra Santa y tengo la oración, en un momento siempre solemos ir al Muro de las Lamentaciones, siempre suelo llevar un salmo que durante todo ese año he estado meditando, ¿no? Y he llevado muchas veces el Salmo 50. Y he llevado también muchas veces el Salmo del Buen Pastor. Y he llevado muchas veces también el Salmo de mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, ¿no? Por tanto, y esto es precioso a la hora de nuestra vida, ¿no? Segunda clave de la oración del rey David es el pecador arrepentido que ora con entrañas de misericordia. Es decir, que no se odia a sí mismo, como decía Bernanos en Diario de un cura rural. Es decir, que no se queda flagelándose en sí mismo, que eso es muy nuestro. Es decir, que él tiene y la oración le devuelve la esperanza en este año que estamos viviendo como testigos de esperanza. Yo creo que en ese sentido a mí me parece que descubrimos esas entrañas de misericordia del Señor. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, ¿no? Es decir, él tiene en esta segunda clave, es el pecador que se arrepiente, que pide perdón a Dios, que no se flagela ni se angustia porque sabe de quién me he fiado. Y estoy persuadido de que el Señor
llevará a buen término la obra que empezó en mí, pero también con un matiz, la intercesión. Vemos cómo muchas de las claves de la oración cristiana están ya también en el Antiguo Testamento y en estos personajes, ¿no? La oración de alabanza, la oración con corazón misericordioso, la oración de petición, la oración también de perdón. Pues todo eso el rey David lo presenta de una manera magnífica. El rey David lo presenta de una manera maravillosa, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido, pues yo creo que la actitud del rey David es preciosa en ese sentido, ¿no? Es el hombre que ante su pecado, después de interceder, después de todo, él lleva en su corazón el drama de su hijo que ha nacido enfermo. Y él, como un hombre de Dios, se olvida de todo para de noche y de día orar al Dios de la vida para que le cure, sabiendo que nunca te lleva la relación con Dios ni a desesperarte, ni a autoflagelarte, ni tampoco a vivir en una angustia que puede ser que sea propiedad de los que no creen en Dios y que no saben cómo gestionarla. Pero nosotros los cristianos tenemos esa confianza plena de saber, eso lo decía Teresita del Niño Jesús, cuando tiene en Historia de un alma esa expresión bellísima: ¿creéis que si tengo mucha confianza en Dios es porque no soy consciente ni siquiera de haber cometido nunca en mi vida un pecado mortal? ¿Creéis que toda mi confianza nace por eso? Y dice, pues no, porque aunque fuese la mayor criminal de la historia, la mayor pecadora de la historia, me arrojaría mi vida en el horno de amor de Dios y sería como una gota arrojada precisamente en el océano, una gota arrojada en el océano. Por eso yo creo que en ese sentido esta es la segunda clave de la oración del rey David, una oración de intercesión, de petición, de lágrimas, podríamos decir, como Santa Mónica con su hijo que oraba por su hijo para que se convirtiese, una oración de lágrimas, un pedir para que su hijo cure, un no parar hasta que, en este sentido, es una oración que nos recuerda a nosotros también la oración de pedir por nuestro pueblo, por nuestra gente, por las personas que amamos, ¿no? Recordamos siempre la preciosa oración en una de las antífonas del Común de Pastores, que pone y dice este texto: este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo, el que llora por su pueblo, por los pecados de su pueblo. Este es el pastor bueno. Pues eso lo podemos aplicar a todos los que seguimos nuestra escuela diocesana de oración sábado tras sábado, los que estamos viviendo esta experiencia de aprender a orar orando con los grandes maestros de oración, en este caso con el rey David, un pecador creyente, un hombre según el corazón de Dios, pero que también tenía en su corazón muchas hierbas que le ahogaban, pero que también aun en medio de todas esas dificultades es capaz de vivir con los sentimientos que le transmite el amor de Dios. Y termino, tercero. La tercera y última clave de la oración del rey David, cuando muere su hijo, y están todos diciendo, absolutamente, verás como cuando se lo digamos es capaz de hacer un disparate. Nadie se atrevía a decirle que había muerto su hijo. Sin embargo, cuando se lo dice, ¿cómo reacciona el rey David? Su oración, pues como un hombre creyente, pecador y creyente. ¿Por qué? Porque no rompe con Dios ni con la fe de que me ha servido todo, que Dios está muy lejos de mí, este Dios no es bueno, no me ha confortado, no me ha consolado, sino Dios me lo dio, como diría Santo Job, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. En el fondo, la actitud del orante es siempre identificarse con la voluntad de Dios, no tanto que Dios haga lo que yo le pida. Bien, si lo hace bien, por eso tenemos suficientemente y Dios me da la luz para pedir la salud, para pedir muchas cosas que creemos que es un bien. Y tenemos que pedir e insistir mucho. Orad, dice Jesús, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Es el mismo el Señor el que nos pide que tengamos una profunda vida
de oración, de petición, de lágrimas, de orar por el mundo, por las personas que llevamos en el corazón. Pero esto es muy interesante, la oración del rey David, porque al final lo que hace el rey David en su oración es aceptar plenamente los proyectos del corazón de Dios que subsisten de edad en edad. No dice que los entienda, ni siquiera dice en ese sentido, hoy qué bien, qué a gusto estoy con esta decisión, con que se haya muerto ya mi hijo. Tampoco lo dice eso, porque no es eso. Es Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar también lo que para nosotros nos parece que son males. Pero ¿qué sabemos nosotros en el proyecto de Dios? Por eso tenemos también que descubrir y vivir en ese sentido. Tenemos que descubrir y vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Yo creo que lo más grande de nuestra vida y lo más importante de nuestra vida es sencillamente, y yo creo que esto es lo que tenemos que vivir, viviendo lo que vive el rey David. Una vez que ha pedido, que ha orado, que ha insistido, pues al final, pues yo reconozco mi culpa. El Salmo 50, que os digo que lo leáis, que lo meditéis, incluso mirando un crucifijo, ¿no? Es un texto bellísimo que puedo ahora recitar en estos momentos, que comienza con la palabra latina miserere, por eso se ha conocido como el miserere, ¿no? Pero es así, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Fijaros, esta oración pudo hacerla cuando ya ve que ha muerto su hijo de sus entrañas. Pues yo, dice él, misericordia, Dios mío, por tu bondad. Fíjate, nunca duda de la bondad de Dios. El orante sabe que Dios siempre es bueno. Comprenderemos o no comprenderemos su bondad, pero Dios siempre es bueno. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, ¿ve? Pone el borrar la culpa en la inmensa compasión de Dios. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Tu inmensa compasión. Que eres compasivo, que eres bueno. Borra mi culpa, pues yo reconozco mi pecado. Aquí está la clave de todo orante. Como tú te presentes delante de Dios como el fariseo que sube al templo a contarle a Dios lo bueno que es, lo bueno que soy yo y por tanto lo malo que son los demás. Ese mismo que está a mi lado, qué malo es. Seguramente que es un adúltero, que es un ladrón, que es un borracho, pero yo. Hay gente que va a la oración a contarle a Dios lo bueno que es y para eso tiene que contarle a Dios lo malo que son los demás. Pues yo reconozco mi culpa. Y fijaros que el rey David no se justifica. Es que soy muy pasional, es que en fin, tenéis que entenderme, ¿no? Yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado, fíjate. Cuando reza por su hijo que nace enfermo, que le nace, él sabe, pues yo tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Fijaros que el rey David ya tiene una intuición muy clara de lo que es el pecado, que es contra Dios, contra ti. Fijaros que esta misma frase la dice el hijo pródigo cuando vuelve a casa. He pecado contra ti he pecado, Padre, contra ti. No dice el hijo, perdona, Padre, que soy un frívolo, me he ido por ahí de fiesta y de juerga, pero en fin, no. El hijo cuando vuelve a casa descubre que el que ha destrozado ha sido el corazón del Padre. Y esto es lo que descubre el rey David, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y ahora dice preciosamente el Salmo 50, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y viene ya, pues lo último de este salmo, te gusta un corazón sincero. Eso es lo que da la oración, un corazón sincero. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. La sabiduría brota de que somos pecadores, de que somos pobres, de que somos necesitados, de que podemos interceder y pedir y llorar, pero a la definitiva somos criaturas, como decían los que presentaban hoy esta catequesis. Somos criaturas, el único Dios que existe es Él. Yo no soy Dios para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Soy criatura.
En el juicio resultar, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Mira, rocíame con el hisopo y quedaré blanco. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este salmo, que tiene que ser como el salmo de esta semana para todos los que vivimos este programa de que semana tras semana, sábado tras sábado, vamos a aprender a orar orando, ¿no? Vamos a aprender a orar orando. Por eso yo creo que en este sentido tenemos que pedirle mucho al Señor que vivamos con los sentimientos de su corazón. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Que cada uno de nosotros hagamos el salmo del rey David, el Salmo 50, nuestro salmo. El salmo del místico que vive con gozo y alegría, que aunque es pecador, sabe que el Señor se conmueve ante su miseria y su pecado. No siente como el rey David como pecador, no siente que tiene que aborrecerse y mucho menos odiarse, que sería lo más fácil. O refugiarse en una depresión tonta de decir yo no sirvo para nada, sino que él lo que hace es recorrer el camino precioso de descubrir que aunque es pecador, es inmensamente amado por Dios. Somos una criatura amada por Dios. ¿Qué hace el rey David? Y termino. Pues hace lo que recomienda el santo cura de Ars. El santo cura de Ars, desde su experiencia también de pecado y pecador, le pedía a Dios: Señor, que yo vea mi pecado, que yo vea mi nada, que yo vea lo mal que me he portado con ti, que yo vea que no tengo, que yo lo vea todo, ¿no? Y dicen que cuando Dios le dio la gracia, lo cuenta Trochi en el famoso libro El santo cura de Ars, cuando vio lo que era su nada y su pecado, le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No me des más esta visión, que me hundo. Bueno, pues esto es lo que en síntesis es lo que es el rey David. Él no mira su pecado, sino abrazado a la misericordia infinita de Dios. Mira su pecado abrazado a un Dios que nos quiere y que es ilimitadamente bueno de corazón. Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos. Quiero crear contigo un círculo sin afueras, incluir en el movimiento al mundo entero y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno. Invítame a entrar en ese abrazo y aprendí en esta escuela, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Quiero apretarte en el vientre de tu madre, aún no nacido, siendo hombre ensangrentado y crucificado. Quiero abrazarte en la blanca hostia y en la vida que me has dado, en el sufriente y en quien tengo al lado.
siendo siempre tú, prójimo y necesitado. Invítame a entrar en ese abrazo y aprendí en esta escuela, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando, dejando la indiferencia, viviré de rodillas y abrazado, dejando las diferencias, viviré de rodillas y abrazando. Y después de esta preciosa catequesis de nuestro arzobispo y las palabras también del profesor de Biblia, presentamos ahora a Filiberto Nieto Moreno. Él es de la parroquia de Quintanar de la Orden, está casado y es padre de 3 hijos. Trabaja como comerciante y en la parroquia pertenece a la Escuela de Biblia. Está iniciándose ahora también en el camino neocatecumenal y le damos la bienvenida, deseosos de escuchar su testimonio. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho, soy de Quintanar. Tenemos tres hijos. Uno de ellos de 15 años empezó con leucemia. La verdad que fue una sorpresa y fue un shock bastante grande. En esos momentos no sabes cómo reaccionar. Lo que es la catequesis que acabamos de escuchar refleja fielmente que hay que fiarse en esos momentos de Jesús. No puedes nada más que poner las manos en Él. No sabes cómo reaccionar, pero te das cuenta de que en esos momentos Jesús está más cerca de ti. La capilla del Hospital Universitario está Jesús con los brazos abiertos. Está Jesús esperándote a que llegues, que confíes plenamente en Él. Realmente te das cuenta de que los bajones que tienes, te das cuenta de las caídas que tienes, te das cuenta en el hospital con tu hijo llorando los dos amargamente y te das cuenta en esos momentos que Jesús lleva la cruz contigo. Te das cuenta en esos momentos que Jesús es todo misericordioso, como bien acabamos de escuchar. Te das cuenta en esos momentos que Jesús no te deja, Jesús te coge. No solo Él, sino que María está a los pies de la cruz. María te ayuda a seguir adelante, a confiar plenamente en Él. Sabes que las cosas, el camino es largo. La leucemia hoy en día tiene solución, mucha quimio, algunos rechazos, trasplantes. Los médicos te cuentan lo que más o menos quieren contarte. Pero a pesar de todo eso, hay alguien que sigue contigo. Hay alguien que sigue apoyándote, dándote fuerzas. Hay alguien que dice, no te rindas, sigue. Yo caí 3 veces y 3 veces me levanté. La gran suerte que tienes tú es que me tienes a mí. Yo soy tu cirineo. Yo te ayudo a llevar esa cruz. Te lleva por caminos que no sabes ni por dónde ni cómo vas a salir. Pero solamente hay una voz que te dice, sigue caminando. No te rindas. Animo a todas las personas que están pasando por la misma situación a que se acerquen a Jesús, a que se abandonen en Él, a que realmente vean que nada hay imposible para Él. Como bien ha comentado, es todo misericordioso. No mira nuestros pecados. Hay gente que me dijo, pero Jesús, ¿por qué te manda esto? Parece mentira.
Y yo les comentaba, no, Jesús no manda eso. Jesús lo único que quiere es que sigas confiando en Él. Jesús lo que quiere es que sigas caminando con Él. Él te abraza y la verdad notas cuando ese abrazo es sincero que la cruz pesa menos. Te das cuenta que esa cruz se eleva hacia Él y María te lleva hacia Él, te hace soportar el peso de la cruz y te hace ver que el camino es largo, pero que tienes que seguir teniendo esa confianza plena en Él. Te lleva por caminos, me ha llevado por ingresar en una comunidad neocatecumenal con chavales jóvenes de 15, 16, 17 años. Te enseñan realmente la fortaleza que da Jesús a ellos. Te das cuenta de que la juventud tira para adelante. Te das cuenta que esa semilla que Jesús planta y que María ayuda a germinar sigue creciendo hoy en día. Tan solo quiero decir a esa persona, a esas gentes que están pasando por una turbulencia en su vida, que no dejen de confiar, que no dejen de seguir, de rezar, de abandonarse en Jesús, que Él es todo fuerza, que realmente Él es el único que te va a ayudar en todo momento. Hemos visto y hemos escuchado al rey David, que realmente no sabía cómo, pero tenía esa pequeña semilla que Jesús poco a poco va fortaleciendo en él, aun siendo pecador, que lo soy y mucho. Jesús no me abandona, Jesús sigue mi camino. Mejor dicho, sigue conmigo el camino que Él ha trazado sobre mí. Todavía estamos de tratamiento, estamos yendo al hospital en La Paz. Las circunstancias van poco a poco, evidentemente, pero con la certeza de que se va a curar. La certeza de que Jesús está caminando a nuestro lado, de que con Jesús todo es llevadero. Y confío y digo a toda esa gente que siga caminando, que siga perseverando. El camino es largo, pero con Jesús y María todo se puede. Nada más. Muchísimas gracias por escucharme y por esta oportunidad que me dais. Gracias. El testimonio precioso de este padre de familia, también como la del rey David, es un testimonio de confianza, de esperanza, de una oración que se abandona en manos de Dios confiadamente y que es un poco la postura que vamos aprendiendo en nuestra escuela diocesana de oración, en estos más ya de casi 150 programas que llevamos, 150 catequesis. Pues lo que pretendemos por todos los medios es ayudar a todas las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, enseñar a orar orando, como se hace desde esta adoración perpetua, como nos ha explicado también nuestro hermano en ese testimonio de un hombre casado, 3 hijos, viviendo su experiencia de Dios en la parroquia, en una comunidad, pero que en el fondo pues le ocurre como nos ocurre a cada uno de nosotros. Desde la circunstancia, desde la enfermedad, desde el dolor, desde la alegría, desde la esperanza, debemos de seguir unidos a Cristo, por Cristo, con Él y en Él.